Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sí, con confianza, ingrese con el café del vicecanciller. Es un placer compartir una nueva emisión de Frente a Frente esta mañana para abordar el tema que ha acaparado la atención de los medios de comunicación y de buena parte de la sociedad en los últimos días. El asunto de Gabriela Castellanos y la denuncia que ha formulado, que ha tenido que salir del país porque la han amenazado. Y que las amenazas han venido luego de que el CNA, del cual es su directora ejecutiva, denunció, entre otras cosas, el nepotismo gubernamental. Ya vamos a tener un resumen de lo que ayer decía Gabriela Castellanos en el noticiero líder de Honduras TN5. Antes déjenme presentarles a mis invitados esta mañana, el vicecanciller de la República, Gerardo Torres. Gerardo, bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Bueno, tengo a don Filadelfo Martínez, analista, importante analista de nuestro medio. ¿Qué tal, Filadelfo? Muy bien, un placer estar aquí en el programa. Buenos días. Me contabas que quieres enviar un mensaje de agradecimiento a unas personas por un asunto que se suscitó hace algunos meses, y personas que tú no sabes dónde localizarlas para darles personalmente las gracias por su actitud solidaria con un caso que te ocurrió. Así es, Renato, dije voy a esperar pacientemente cuando voy a frente, pero precisamente el 27 de abril, yo soy diabético, tuve un problema con mi azúcar y conduciendo aquí en el anillo periférico me desmayé. Por suerte pude reaccionar a tiempo y el desmayo lo único que provocó es un caos vial, pero durante 3 horas estuve inconsciente y terminé en una clínica de la colonia Alemán, y ahí me llevó una patrulla de la policía militar, que no sé quiénes son. Me cuidaron a mí, cuidaron todos mis bienes, hicieron lo que la policía debe hacer, y bueno, estoy muy agradecido con ellos, con la doctora y la enfermera del centro médico, pero sobre todo con los policías que no los conozco, pero dije cuando vaya a la televisión voy a agradecerles porque me ayudaron en un momento difícil. Pero no es que iba saliendo del programa. No, iba saliendo de otro programa de televisión, sí. Y te diré que no había comido, entonces, y me pasa eso, quiero aprovechar porque después del programa usualmente hay un grupo de periodistas ahí entrevistando y yo me inyecto insulina antes de venir al programa, entonces salgo como muy estresado y exactamente eso fue lo que me pasó, ¿verdad? ¿Fue a la altura de la colonia, me dice? Saliendo aquí de la universidad y ya por acá, en dirección a Larache, no sé, porque me desmayé. ¿En dirección a Larache? A Larache, por el anillo periférico, en dirección aquí. Bueno. Sí, entonces no sé exactamente el anillo periférico, ¿verdad? Sí. No sé dónde fue, pero sí. Ahí la policía me rescató, eso es lo que me dijeron la doctora y la enfermera que me atendieron. Entonces yo estoy contento, pues, porque puedo contar la historia. Mira, ¿cómo fue? ¿Te desmayaste? Porque un desmayo conduciendo un vehículo, bueno, muchas veces ha terminado en tragedia. Yo conozco algunos casos porque se va a estrellar, va a colisionar con otro vehículo, pero que te desmayaste por unos segundos, pero luego recuperaste tus sentidos. Pues yo creo que tuve el coraje y el carro... De frenar. Es de esos carros así, y la solidaridad de los conductores que venían detrás mío, porque fue en el anillo periférico. Sí. O sea, pudieron chocar conmigo, todo. ¿Pero no te saltaste medianas, no te saltaste aceras? Honestamente no sé, porque me desmayé. El hecho que te despertaste en un hospital. Me desperté 3 horas después en un hospital y bueno, ahí me contaron que la policía me había llevado. Qué bien, y bonita historia. Y aprovecho para agradecerles a ellos por su gesto. ¿Y el centro de salud? No, es un centro médico aquí en la colonia Alemán. ¿Colonia Alemán? Sí, en la colonia Alemán. Una joven doctora y una enfermera que me atendieron. Los nombres, yo soy malo para los nombres. Jerusalén se llama el centro, ahora me recuerdo. Ahí terminé. Te digo, tenía una década de no pasar por la colonia Alemán, pero ahí terminé. Bueno, que me alegra que
que el desenlace haya sido favorable, y además me encanta escuchar estas historias de una policía militar al servicio de la comunidad. Sí, así es. Sí. Sí, debo decirlo. Y está bien que lo digas, y está bien que lo digas. Y además que sirva de lección para las personas que se aplican insulina, cómo deben salir de sus casas, ¿no? Me regañó la doctora y ahora siempre ando dulces y todo. Muy bien, muy bien. Estará con nosotros también el secretario de Planificación Estratégica del Gobierno, don Ricardo Salgado. No sé si ya tenemos la conexión con Ricardo. Buenos días. Muchas gracias. Ya la tenemos la conexión con el secretario de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, como tenemos la conexión con el analista político Edgardo Rodríguez. Buenos días, Edgardo. Buenos días al pueblo hondureño, buenos días, Renato, y saludo a mi particular y buen amigo José Filadelfo Martínez. Bueno, muchas gracias a ti, Edgardo, por haber aceptado la invitación. Como las gracias también para Gerardo, para Ricardo, y lo mismo para Filadelfo Martínez. Vamos con la pregunta, vamos con el título del programa, que hoy es como afirmativo. No como afirmativo. Hace poquito elaboramos con Lucecita Madrid la pregunta. Yo no sé si es que estaba hablando de la insulina con Filadelfo, que se me ha escapado. La redacción de la pregunta, si la hicimos a manera de afirmación, de interrogante, pero que sea Lucecita que nos las traslade de inmediato aquí en Frente a Frente. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros invitados, televidentes. Feliz martes, compartimos con ustedes el tema del día. Recuerde que su opinión es muy importante para nosotros. Debatamos con altura y sin enojos si hay alguna escalada gubernamental contra quienes disienten o critican las políticas del gobierno. Recuerde que puede compartir su opinión a través de @FrenteAFrenteHN, también a través de nuestro WhatsApp 9773-6065, y le recuerdo que el programa está transmitiéndose en vivo a través de nuestro Facebook @FrenteAFrente, y también puede sintonizarnos a través de TVC Play. Frente a Frente presentó el tema del día. Bueno, entonces quiero trasladar este insumo. Lo que ayer nos decía Gabriela Castellanos, a quien entrevistamos en el noticiero estelar. A partir de este insumo comenzamos el debate entre un miembro de la sociedad civil, Filadelfo Martínez, con dos funcionarios del gobierno, Ricardo Salgado y Gerardo Torres, y además un analista político, un politólogo, Edgardo Rodríguez. Vamos con la respuesta de Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del CNA. Atiende a Telenoticias, acepta la llamada de Telenoticias. Gabriela Castellanos, ¿cómo recibe todo este respaldo de la sociedad hondureña que se ha manifestado en el transcurso del día, luego de conocer que usted ha salido del país en función de estas amenazas recibidas? Buenas noches. Con agradecimiento, licenciado Renato, muy buenas noches, licenciada Cristina, gracias por el espacio. Pues lo recibimos con humildad, con agradecimiento. Yo no tengo entendido ningún audio. Con esperanza de que sí existen voces en donde se pronuncian cuando se suscitan estos hechos, no solamente a nosotros como CNA o como Gabriela Castellanos, sino contra todas aquellas personas que se ven disminuidas en sus derechos en algún momento por denunciar la corrupción. ¿Qué tipo de amenazas ha recibido, Gabriela? Son sin número de amenazas. Quiero decirle que desde un inicio de este trabajo que nosotros tenemos al frente del Consejo Nacional Anticorrupción, ya pues por casi 9 años y medio, hemos recibido diferentes amenazas, pero en las últimas 3 semanas, conforme a las denuncias que el CNA ha entregado a la población hondureña con total respaldo y sobre todo con mucho compromiso, pues tenemos amenazas directas, amenazas que han llegado a la residencia, amenazas que han llegado al Consejo Nacional Anticorrupción de manera directa. ¿Son amenazas de muerte, Gabriela?
Son amenazas que vulneran nuestros derechos, pero sobre todo nuestra integridad, no solo la mía, sino que también la de mi familia. ¿Podemos conocer con más especificidad las amenazas que recibe Gabriela? Se lo pregunto en función de lo que está afirmando la subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva, que habla de decirle a Honduras con valentía realmente qué tipo de amenazas y de dónde provienen. Pues creo yo que la valentía desde el Consejo Nacional Anticorrupción nunca nos ha faltado, licenciado Renato. Hemos denunciado más de 149 hechos en donde hemos involucrado a funcionarios y exfuncionarios. Así que yo creería que ese no es el problema. Sí puedo decirle en este momento, y en aras de no obstaculizar las investigaciones, decirle que sí hemos hecho uso de los mecanismos que ya están establecidos en las instituciones y en la ley. La semana pasada, pues yo interpuse una queja, presenté una queja ante el Comisionado de los Derechos Humanos, que está debidamente sustentada. Los señalamientos fueron acompañados con evidencia en donde se logró registrar indicios de la seguridad, que la seguridad mía y la de mi familia podrían estar vulneradas. Asimismo, yo quiero decirle, licenciado Renato, que desde hace algunos años pues he ingresado al programa denominado Mecanismo de Protección a las y los defensores de los derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. Expresar que lamentablemente es un mecanismo que no funciona y que ya la misión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos constató recientemente en una visita in loco. Pues hemos seguido lo que nos proporciona las instituciones, con cierta reserva, por supuesto, pues porque muchas amenazas han venido de diferentes instituciones, al igual que de personas directas. Le he escuchado decir en este momento que su seguridad, tiene sospechas, ha sido infiltrada. ¿Usted con qué seguridad camina? ¿Quién la protege y cuánto, Gabriela? Licenciado Renato, esas son preguntas que no voy a poder contestar de manera directa, pues porque estaría debilitando un poco más la seguridad. El Consejo del Cuerpo de Seguridad que me acompaña, pues ya ha puesto en práctica el protocolo y precisamente por eso he salido del país y por otras situaciones. Pero lamentablemente no voy a poder dar una respuesta de manera muy concreta cuando estamos hablando de la seguridad y que esta pues debe de tener cierta reserva. Hoy está en todo su derecho, Gabriela, está en todo su derecho para protegerse usted y para proteger a su familia, pero ¿se ha producido reacción en las instituciones públicas? ¿Usted fue al CONADE? ¿Ha habido reacción de la policía? ¿Ha habido reacción de las instituciones de seguridad? ¿De las instituciones que velan para proteger a la gente que está en riesgo por su lucha, en este caso, por su labor anticorrupción en el país, Gabriela? La titular, la abogada Blanca Izaguirre, del Comisionado de los Derechos Humanos, me atendió con una apertura que agradezco y pues ofreció el acompañamiento tanto en la interposición de la queja, que esta ya fue admitida y que definitivamente la institución señaló que va a investigar, va a ahondar y precisamente va a tener resultados de manera pronta. Asimismo, pues la policía, no hemos tenido ningún acercamiento con la policía, pero sí estamos viendo también el mecanismo internacional que también tenemos a la mano como defensores de derechos humanos. Por Gabriela. otro lado, lamentablemente no he podido acercarme a la Secretaría de Derechos Humanos. Ya he escuchado en algunas ocasiones a la titular estableciendo algunas situaciones que parece no estar de la mano con la
con la posición o como funcionaria que es la titular para la defensa de estos derechos a mi persona. Sí, precisamente en este momento estamos recibiendo un comunicado de la Dirección General del Sistema de Protección. Pido a la producción, por favor, resumirme este comunicado para preguntarle a la licenciada Gabriela Castellanos de manera concreta el mensaje específico que está enviando este mecanismo. El comunicado es de la Dirección General del Sistema de Protección. Gabriela, ¿son instituciones públicas de donde reciben las amenazas? Es amenazas que van encaminadas a las últimas denuncias que nosotros hemos realizado como Consejo Nacional Anticorrupción. Entre tantas esta denuncia del nepotismo. Bueno, en estos últimos tiempos quiero mencionarle que comenzamos nosotros denunciando al procurador y al subprocurador general. Posteriormente realizamos una publicación de un informe denominado Concentración de Poder, que dicho sea de paso, aclaramos que los medios de comunicación han establecido que es nepotismo. No, es mucho más allá. El nepotismo es parte de la concentración de poder. Asimismo, en las últimas semanas también denunciamos la segunda parte del tazón de seguridad, en donde mencionamos 13 nombres de funcionarios y exfuncionarios del Consejo de Defensa. Asimismo, también denunciamos al director actual de OAVI y del exfuncionario, el señor Marcelo Chimir. Le voy a resumir rápidamente este comunicado que estamos recibiendo del mecanismo al cierre de la jornada laboral del lunes 19 de junio. Dentro de los registros de la Dirección General del Sistema de Protección no se encuentra ninguna comunicación relativa a la situación de riesgo actual de la señora Castellanos, a pesar de lo publicado en la cuenta del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos el domingo 18 de junio, mediante la emisión de un tuit a las 8:39 de la noche de aclaración oficial. Posteriormente, el CONADE el día de hoy, 19 de junio, señala que el Mecanismo Nacional de Protección para Defensores de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia debe actuar con la debida diligencia y adoptar las medidas de protección idóneas. Recordamos que con el propósito de cumplir las disposiciones de la Ley de Protección y de asegurar efectiva e inmediatamente las medidas relacionadas con la protección de los derechos humanos en su país, en su más amplio concepto, se debe trabajar en base al enfoque de voluntariedad de las medidas, coordinación interinstitucional y concurrencia para la garantía efectiva de los derechos a la vida, libertad e integridad. Es importante destacar que el nivel de mediatización puede agravar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra y generar un factor para promover ataques en contra de determinadas personas o grupos en un momento dado. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos es una institución que forma parte de los actores encargados de prevenir violaciones a los derechos humanos y que participa como observador con voz en el Consejo Nacional de Protección. Forma parte del sistema y por ende debe actuar acorde al principio de coordinación contemplados en la ley. ¿Tiene algún comentario sobre este punto 4? Es importante destacar que el nivel de mediatización puede agravar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra y generar un factor para promover ataques en contra de determinadas personas o grupos en un momento dado. Licenciada Castellanos. A ver, el papel aguanta con todo, Renato. Decirle que el programa denominado Mecanismo de Protección a las y los defensores de derechos humanos debe de tener un análisis en donde refleja el análisis de riesgo de manera anual. Quiero decirle que el último análisis de riesgo que se me aplicó fue en noviembre y en el mes de febrero todavía no teníamos resultado. Mire usted, cuando le estoy diciendo y le expreso que el mecanismo no funciona, se lo estoy diciendo de manera categórica. Ya la misión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos constató recientemente en su visita que el mecanismo no funciona. Por otro lado,
creo yo que los funcionarios no me dejarán mentir, en donde sí, en efecto, el mecanismo deberá de aplicarse con la debida diligencia, situación que no sucede no solamente en mi caso. Imagínese usted cuántas personas han ingresado a este programa y lamentablemente pues no existen acciones en donde puedan disminuir ciertos riesgos. Bueno, la directora ejecutiva del CNA, resumiendo la participación de anoche en TN5. ¿Cómo valora el vicecanciller de la República, Gerardo Torres, la versión, denuncia de Gabriela Castellanos? Bueno, primero, como lo decíamos ayer, no se puede desmeritar cuando una persona denuncia que ha recibido amenaza. Yo creo que ahí lo que hay que hacer es un proceso correcto. Ella presentó una denuncia en el CONADE, también se presentó, usted lo presentó ayer en el noticiero, la participación del mecanismo, ¿no? También decía ahí la directora Castellanos que el mecanismo ha sido señalado por la CID como inoperante, y eso no es cierto, eso no salió en el informe de la visita in loco. El mecanismo es un aparato que existe, creado en este país, en los momentos más violentos de este país, y que está tratando de cubrir todas las necesidades que existen en Honduras, que hay amenazas contra periodistas, defensores. Lo que pasa es que para que el mecanismo funcione tiene que haber una denuncia, o sea, tiene que haber una solicitud de la persona para que el mecanismo la pueda proteger. Eso no ha pasado. Se presentó al CONADE y entiendo yo que hoy el mecanismo va a dar una declaración, tiene que haber una investigación de riesgo y después la ministra de Derechos Humanos también irá a presentar al Ministerio Público la solicitud de una investigación. Entonces, habiendo dicho eso, yo creo que es importante destacar que como gobierno la responsabilidad es dar seguimiento a estas amenazas que ella puede estar sufriendo. Lo otro es la parte de la narrativa y la parte de lo que yo considero que es una campaña, ¿no? Querer decir que ella está siendo amenazada por la investigación de la concentración del poder es primero darle un peso que nosotros nunca le hemos dado a esa investigación. Primero le dijimos que ni siquiera puede ser considerada una investigación. Eso es un informe, eso es lo que es el preámbulo de lo que debería ser una investigación. Ahí no hay presentación de pruebas de colusión por corrupción, ahí no hay redes de malos tratos o de cosas en contra de la población hondureña. Ahí lo que ella presentó fue un árbol genealógico en el que dijo este es cercano con este, es familiar con el otro, cosas que a todas luces es sabida porque todos conocemos quién es la fuerza política que se construyó en contra de la dictadura y que venció a la dictadura democráticamente. Entonces, querer hacer la relación y decir que por esto es darle un peso, otra vez intentando, después de un mes, que salvo en algunos sectores esa investigación no pegó como esperaron que pegara, porque acusar de concentración del poder a un gobierno que lucha tanto por aprobar cosas en el Congreso Nacional, que luchó tanto por tener una corte que fuera objetiva para vencer a la corte que heredamos de la dictadura, y un gobierno que en todos sus temas lo que trata es el tema de derechos humanos. Entonces decir que por esto es esta amenazas, yo creo que ahí es donde está la campaña, ahí donde está la narrativa peligrosa y ahí donde está lo que algunos sectores han dicho de que se quiere utilizar estas amenazas en contra de la señora Castellanos para generar alguna especie de crisis política o alguna relación que no es cierta, ¿no? Este gobierno no está persiguiendo a nadie, este gobierno no está amenazando a nadie. Obviar el hecho que después de que Gabriela Castellanos presentó el tema de concentración de poder, o mejor dicho, el reporte del nepotismo que presentó el CNA, nosotros salimos a decirle a ella que de 141 líneas de investigación y después de 9 años de estar en su cargo, nunca había señalado a Juan Orlando Hernández. Lo que hizo prácticamente 72 horas después fue justamente señalar con nombre a Juan Orlando Hernández y a la red alrededor de Juan Orlando Hernández que manejaba la tasa de seguridad. Que aquí todo el mundo en Honduras sabía que la tasa de seguridad, para lo menos que servía era para el tema de seguridad, era una forma de financiar un régimen violento, una narcodictadura vinculada con los cárteles de tráfico de droga hacia los Estados Unidos. Entonces, esa acusación, que después de eso también hay que hacer otra relación, otro seguimiento de hechos, hubieron hasta atentados en contra de abogados que representaban a la familia Hernández, y pocos días después la directora del CNA, que menciona a Jo, y no solamente a Jo, porque Jo está guardado en Nueva York, menciona a la red alrededor de Juan Orlando, red que todavía
en buena parte sigue operando en este país. Entonces, que después de que ella hace esas denuncias con nombre y apellido y dice estos son los sectores vinculados, haya atentado otra vez en este país contra abogados al buen estilo de la narcodictadura y ahora haya amenazas en contra de una funcionaria al buen estilo de la narcodictadura, creemos nosotros que al menos vale la pena una investigación. Lo que rechazamos es que nos quieran poner a debatir que si la amenazamos o no. Eso es absurdo. Nosotros no amenazamos gente, nosotros peleamos de manera pacífica en contra de una dictadura violenta y la vencimos. Ahora bien, tampoco creo yo que es correcto decir que no la amenazaron. Eso me parece que es algo totalmente descabellado. Ya presentó una denuncia con el CONADE. Ojalá cuando nosotros presentamos denuncias por amenazas, que nos amenazaron a varios en este país, hubiera habido una diligencia tanto del CONADE como del mecanismo que había en aquel momento, como del Ministerio de Derechos Humanos, como el Ministerio Público. Ojalá hubiéramos tenido ese acompañamiento, pero nos toca ahora a nosotros, como gobierno, que ahora estamos tratando de hacer las cosas muy diferentes a lo que lo hacía el régimen, demostrar que aunque tengamos diferencias con la señora Castellanos, algunos funcionarios, no por eso ella va a tener un trato diferente de lo que tiene todo ciudadano que presenta una amenaza y que debe tener el acompañamiento del Estado y de las autoridades competentes. Vicecanciller, pero tampoco ustedes no pueden negar que Gabriela Castellano fue un látigo en la oposición para el gobierno de Juan Orlando Hernández, que era la heroína de muchos sectores por sus posiciones, por sus banderas, por su lucha. Bueno, no se puede desconocer eso. Yo no sé si era heroína para usted o para algunos sectores. Para ustedes la oposición no, yo no en sé ese si para momento. usted era una heroína. Para mí sí es heroína, bueno, Gabriela bien, Castellano. Diga, para mí y para la heroína. oposición en su momento, No, pues, cuando ella criticaba a Juan Orlando Hernández, también era heroína para ustedes. Usted no puede contestar las preguntas que me hizo a mí. O sea, había muchos sectores de la oposición en aquel momento que señalábamos al régimen como el violador de los derechos humanos, como la narcodictadura, como los criminales. Dentro de esas voces estaba el CNA, de acuerdo, pero también estaba quienes hoy estamos en el gobierno. También estaban quienes hoy la señora Castellanos acusa de nepotismo. ¿Quiénes salíamos a la calle? Salía Libertad y Refundación, salía la Resistencia, salían los indignados, salía el CNA. Es cierto, dibujar como que solo el CNA estaba en contra de la corrupción tampoco es cierto. Bueno, y es más, le voy a decir así, cuando nosotros estábamos en el proceso de transición, se habló con el CNA y se dijo, bueno, todas las cosas que ustedes han denunciado, todas las cosas que ustedes han registrado, porque muchas de las denuncias que empezaron en las calles, que empezaron en las redes sociales, el CNA las registró y las presentó. Nosotros le dijimos al CNA, bueno, ahora que estuvimos juntos en contra de la dictadura, aunque tengamos diferencias, como tenemos diferencias con otros sectores, pero nos juntamos para estar en contra de la dictadura, le dijimos, bueno, trabajemos en conjunto. Nosotros le presentamos al CNA 161 solicitudes de acompañamiento al inicio del gobierno y le dijimos, bueno, ahora nosotros estamos en las instituciones del gobierno, vengan, entren a registrar qué es lo que dejó la narcodictadura. De eso poco o nada se hizo. El ministro Cardona les entregó un listado de las ONGs con las que drenaban recursos la narcodictadura y de eso tampoco ha habido mayor investigación. Y muchas de las cosas que presentaron como investigación del CNA fue cosa que el Ministerio de Finanzas también les entregó. Entonces no es cierto que nosotros estamos tratando como enemigo al CNA. Lo que estamos diciendo es que a 1 año, 5 meses de haber llegado en el gobierno, nosotros nunca sentimos que de parte del CNA hubiera la voluntad de acompañar a ese gobierno en la lucha en contra de esa estructura de corrupción y de impunidad que hay en este país. El CNA se la pasa diciendo que aquí no viene la Sisi, se la pasa hablando con todos estos sectores a pesar de los esfuerzos que hace la presidenta para poder tener eso cuanto antes en el país. El CNA pasaba diciendo que la dictadura, que el régimen no quería meter la ley de colaboración eficaz. La ley de colaboración eficaz hoy está en segundo debate en el Congreso y tampoco en eso hay ningún mérito de este gobierno, no pasó por arte de magia. El CNA está hablando de que no hay participación en la ciudadanía y nosotros abrimos total la participación para el tema de la Corte, para el tema de los gobiernos locales, para el tema ahora del tema agrícola, para el tema de participación y tampoco hay una validación. Entonces, a pesar de los esfuerzos que nosotros invitamos, no solo al CNA, sino todos quienes luchamos en contra de la dictadura, de que trabajamos en conjunto para desmontar esas estructuras,
pues no nos quieren acompañar, no nos quieren apoyar en eso, pero por otra parte nos acusan de que nosotros concentramos poder, que no tenemos participación con la gente. Por eso le digo que preocupa que pueda ser más una narrativa o la preparación de campañas o de una campaña que una verdadera voluntad de parte del gobierno o de parte del CNA de pasar más allá del tema de la polarización. Y cierro con lo siguiente: a los más interesados de que Gabriela Castellanos se sienta segura y regrese a este país haciendo su trabajo, somos a nosotros. Pues sí, que nosotros no queremos que nos estén acusando de que nosotros estamos persiguiendo gente, si nosotros venimos de ser perseguidos. Entonces vamos a poner todas nuestras energías, todas nuestras capacidades para ver si podemos encontrar formas en las que la señora Castellanos pueda seguir sin sentirse amenazada, seguir haciendo su trabajo. Y quiero decir otra cosa: Gabriela Castellanos sí ha tenido medidas de protección del Ministerio de Seguridad. O sea, Gabriela Castellanos no es una persona que anda tranquilamente como andamos otros ciudadanos. Ella, por su trabajo, por las cosas que ha hecho, ha tenido medidas de seguridad del Ministerio de Seguridad. Y entonces, ese Ministerio de Seguridad también tendrá que tener cartas en el asunto. ¿Por qué es más complicado que actuar el mecanismo? No es porque el mecanismo no sirva o porque tengan algo en contra de Gabriela Castellanos, es porque ella también puede ser considerada funcionaria pública. Ella trabaja, ella es la directora de una institución que, bueno, menos de la mitad, pero buena parte de su presupuesto viene de parte del Estado de Honduras, o sea que el gobierno de Honduras le paga 20 millones o 22 millones al año al CNA para su operación. Entonces ella puede ser considerada funcionaria, y si es funcionaria, entonces por la forma en la que se construye el mecanismo, que no es para funcionarios, puede hacer que no sea el mecanismo la vía más apropiada para darle la seguridad. Sin embargo, como ya lo dijo la ministra de Derechos Humanos, el mecanismo está haciendo una evaluación. Hoy va a presentar un reporte, creo que eso de las 9 de la mañana, y a las 11 la ministra se va a presentar para acompañar en lo que podamos en el tema de la investigación, porque como le digo, los más interesados que esa señora regrese aquí y que sigamos debatiendo somos nosotros. Bueno, recuérdense también que Gabriela ha denunciado, y lo escucharon ustedes hace algunos minutos, de una fuerte sospecha de que su seguridad esté infiltrada. La seguridad que yo le pregunté, ¿qué tipo de seguridad tiene usted? No me la quiso decir, pero el vicecanciller me dice que es seguridad proporcionada por la Policía Nacional. En todo caso, asocio que tiene sospechas de que esta seguridad esté infiltrada. Con nosotros el secretario de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, el analista político Edgardo Rodríguez, el analista Filadelfo Martínez, intervienen inmediatamente después de la pausa comercial. Solicitan privación sobre bienes del socio del extraditado Sergio Neptalí Mejía. Es el principal titular que maneja a esta hora Tu Nota. Y ahí está en resumen lo que en las últimas horas ha dicho el vicecanciller. En 8 años, Gabriela Castellanos nunca mencionó a Jo. CONADE mantendrá en reserva contenido de queja interpuesta por Gabriela Castellanos. Son algunos de los muchos titulares como este que ven ustedes, nacionales e internacionales, noticias de aquí y de afuera. Trump dice que no devolvió los documentos clasificados porque estaba muy ocupado. Bueno, pues que le enfrente ahora, que se amarre los pantalones ahora por andar guardando esos documentos en su casa. Estas y otras noticias generales, hasta deportivas, de entretenimiento, de suspenso. Algunas veces se le paran los pelos a uno con algunas noticias que veo ahí en tunota.com de lo que sucede en el mundo, cosas que le parecen a uno inimaginables. Si quiere conocer todo esto, el contenido, más titulares, entre a tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. Debatamos con altura y sin enojos. Si hay alguna escalada gubernamental contra quienes disienten o critican las políticas del gobierno. Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao. Blacatón, los mejores precios en el Black de medio año. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. 6 meses de financiamiento gratis.
Gracias por compartir su opinión con nosotros. Damos lectura a sus mensajes a través de WhatsApp. Buenos días, este gobierno no estaba listo para gobernar, pero eso ya no debe de importar. Lo que se tiene que hacer es apoyarlo a que tengan buenas ideas para la prosperidad del país y ellos dejarse ayudar por los distintos gremios consolidando ideas por el bien del país. Un mensaje más, pongámosle atención a las denuncias. Vamos a leer, pongámosle atención a las denuncias del CNA. Acuérdense que a ese gobierno no le gusta que les digan las verdades de lo mal que están gobernando y por eso persiguen a todos los que le critican. Más mensajes. Campaña es la que hace el gobierno hablando constantemente de narcodictadura cuando no ha presentado pruebas con que un juez haya condenado a los acusados. Esos que no han presentado pruebas ante el órgano competente son cómplices. Hablando de decencia y no dicen de Chimirri, Lanza, Casaña, Racel, procuradores, etcétera. Más mensajes, lectura. Ese muchacho no recuerda que Gabriela no tuvo miedo de decir lo malo dejó, lo olvida y quieren meter en la cabeza del ignorante que están haciendo un buen trabajo cuando hasta el más bruto se da cuenta de lo mal, lo inepto que es todo este gobierno. Gracias, continúe enviando sus mensajes, sus comentarios, estaremos dándole lectura a través de nuestro WhatsApp y a través de Twitter, @FrenteAFrente HN. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Blacatón, los mejores precios en el Black de medio año. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. 6 meses de financiamiento gratis. Mire, con todo respeto les voy a pedir así brevedad en las respuestas porque la presión que hay de participaciones, bloques comerciales, me hace que dinamice más este asunto. La pregunta de fondo del programa es si con esto de Gabriela Castellanos se puede afirmar o no es demostrable que hay una escalada gubernamental contra quienes disienten o critican las políticas del gobierno, porque yo escucho a líderes de sociedad civil desde hace algún tiempito decir que en efecto sí hay, pero bueno, para eso está el debate. Aquí están 2 funcionarios públicos para emitir sus opiniones sobre esto que la sociedad civil dice que se cierne sobre ella. ¿Qué piensa Filadelfo Martínez? Lo primero que quiero decir es que, con toda su dulzura, Gabriela es una voz incómoda, pero es una voz necesaria. Y desde el momento que yo supe de la noticia, tomé la decisión de defender a Gabriela más allá de los argumentos que mi buen amigo Gerardo acaba de esgrimir hoy aquí. Es un problema de principios. La democracia se basa en los disensos. La democracia está sólidamente cimentada en las voces incómodas como la de Gabriela. Alguien tiene que hacer las denuncias. Y efectivamente, Gabriela tiene protección de la Secretaría de Seguridad. Y efectivamente Gabriela cuestiona al sistema de protección, y aquí yo quiero discrepar un poco con Gerardo, pero bueno, el sistema, tenemos este caso de este dirigente campesino de Guapinol que fue asesinado, es decir, hay evidencias de que el sistema no funciona, y evidencias dolorosas, tangibles. Entonces hay razón de dudar del sistema. Y creo que yo voy a tomar todo lo positivo que dijo Gerardo. Es un gran reto para el gobierno de la presidenta Xiomara Castro garantizar la seguridad de Gabriela y de su familia. Y con ello de todas aquellas personas que vamos a criticar al gobierno. Porque quiero decir lo siguiente, yo no estoy obligado a felicitar a Gerardo. Él es funcionario público por su propia decisión y todo lo que hace es porque es su obligación. Lo hace por su obligación. Y yo lo respeto porque él asumió ese riesgo. Porque es un riesgo. Lidiar, yo ahora conozco todo esto y tú lo conoces mucho mejor que yo, pero todo lo haces porque eso es tu obligación. Y no esperes que nadie te felicite. La felicitación, si el gobierno logra corregir sus errores, va a ocurrir dentro de aproximadamente 2 años. Ese es el sentido de las elecciones. Ahí el soberano, el votante, decide o no calificar. Y entonces a mí no me gusta que se hable desde sociedad civil, pero también se habla desde el gobierno de escaladas.
tengo derecho a decir que Gerardo no está haciendo bien las cosas, aunque no sea cierto. Aunque no sea cierto. Gerardo es lo que debe remitirse a las pruebas de que hace su trabajo. Pero hay funcionarios públicos que no están haciendo su trabajo. Y eventualmente Gerardo es uno de los pocos funcionarios que ha tenido el coraje de reconocerlo. Hace falta mucho más para que este gobierno funcione. Y creo que el tema es que la lucha contra la corrupción es de varios actores. Es del CNA, es del Ministerio Público esencialmente, es del Tribunal Superior de Cuentas. Pero yo quiero decir que en este gobierno, en el anterior gobierno, el CNA ha hecho su parte, que es denunciar. Lo que no ha funcionado es la parte del gobierno. Y por eso hay que criticar. Y yo coincido con Gerardo, porque el nepotismo no lo tenemos ahora. Es un problema del sistema político. Todos los partidos están afectados por el tema del nepotismo. Y si no, miren el Partido Salvador y Honduras, para poner un pequeño ejemplo. Pero lo que pasa es que la insatisfacción de nosotros es que, pese a que la familia esté en el poder, aunque son grupos, y yo recuerdo, porque tú tuviste a un buen amigo acá, que lo criticaron y dijo, con mi familia no te metas. Pero es que su hermana ahora es funcionaria pública también. Entonces, Gerardo, yo admiro a Gerardo por eso, porque sabe que está expuesto. Yo mismo, como analista político, estoy expuesto y por a veces no quiero evadir porque no quiero que me critiquen. Pero ese es el costo de estar aquí frente a las cámaras. Y creo que el ser demasiado sensible a esto es falta de una vocación democrática de libertad y refundación. Y libertad y refundación debe reconocer que fueron los disensos. Puedes decir cualquier cosa, incluso yo no estoy de acuerdo, narcodictadura y todo, pero debo reconocer que pese a todo, en los 12 años de mal gobierno del Partido Nacional, había respeto para muchos actores, incluyéndolos a ustedes. Hubo violaciones también. Hubo violaciones también. Hubo violaciones también. Pero tú y yo somos ejemplos. Tú y yo somos ejemplos. Hubo exilio por falta de respeto a los derechos humanos. Pero tú y yo somos ejemplos de los. Y tortura. Entonces, si no, Libre no se hubiera podido estructurar. Hay que decirlo, Gerardo. Yo creo que. Y nos no se trata de a pesar de eso, no fue gracias al que nos abrió los espacios. No, eso lo estás interpretando tú. Eso no es cierto, o sea, nosotros nos organizamos a pesar de las amenazas, las torturas y los asesinatos. Entonces, esa falta de respeto es la que uno siente. Están mintiendo, Filadelfo, no es cierto que nos abrió espacios de la narcodictadura a nosotros. Entonces, qué pena, Gerardo. Qué pena que diga que nos dieron espacio nosotros para organizarnos políticamente. No, yo no digo se lo ganaron. Se lo ganaron ustedes, pero tuvieron la posibilidad de hacerlo. No, estoy diciendo eso. Pero no mataron a todos. No, pero debe reconocer. Y lo que está ocurriendo ahora es que, mira, eres sensible, ya me dijiste mentiroso y todo, sencillamente porque no opino como nos dieron espacios. No es cierto que nos dio espacios Juan Orlando para organizarnos. ¿Cuántas veces mató gente, torturó gente, mandó gente al exilio? Lo hicimos a pesar de las amenazas, lo hicimos a pesar de la persecución. Bueno, felicidades entonces. Te felicito. Pues gracias. Edgardo Rodríguez, ¿y tú cómo valoras este asunto? Seguramente no pinchaste la tecla del audio, Edgardo Rodríguez. Sí, perdón. Gracias, Renato, por esta extraordinaria oportunidad. Renato, varias cosas. Primero, pues, lógicamente, solidarizarnos con Gabriela, pero voy a decir algo. Hay un montón de Gabriela. Hay un montón de Gabriela, Renato, que de manera silenciosa son amenazadas o amenazados, perseguidos. Tengo muchos casos que no los puedo decir porque pues, no tengo la autorización, pero conozco varias personas en este gobierno, personas de la oposición, que son amenazadas, son agredidas permanentemente. Así que el caso de Gabriela visibiliza un problema que está viviendo la sociedad hondureña en este momento. La pregunta, para remitirme, porque tú estás llamándonos a remitirnos a la pregunta, yo no sé si estas acciones violentas, de amenazas contra personas de la oposición están siendo instrumentalizadas, dirigidas
de manera consciente y planificada desde el gobierno. No lo sé, eso es algo que hay que investigar para probarlo. Sí sé que hay amenazas, sí sé que hay persecución. Lo vimos todos los hondureños con la manifestación pacífica que hubo en Choluteca hace un mes y pico, en donde una manifestación pacífica, tranquila, devino en ataques viscerales por parte del gobierno, en represión contra el alcalde de Choluteca, solo para mencionar un ejemplo. Actos de violencia desde el gobierno, desde los colectivos de Libre, los vemos todos los días. Y quiero vincular esto de los colectivos porque lo vengo diciendo desde hace muchos años. Libre tiene un brazo violento, Libre tiene un brazo violento que infunde violencia física y verbal a las personas que no comulgan con sus ideas y no están en su partido. Lo vemos en las tomas del Alonso Suazo, en las tomas permanentes, en las distintas secretarías y agresión a los empleados de otras administraciones. Eso es violencia organizada, dirigida, planificada. Entonces, ese ambiente de violencia, de amenazas, yo veo que hay un grado de tolerancia de parte del coordinador general del Partido Libre y de parte de la presidenta de la República. Hay una tolerancia. Y esto no lo estoy inventando. El pueblo hondureño lo ve cada semana, con las tomas de carreteras, con las tomas de tierras, con los enfrentamientos en las distintas instituciones de gobierno de estos grupos violentos del Partido Libre. Esa violencia que ejercen estos grupos violentos llamados colectivos de Libre alientan, le infunden ese sentimiento, ese mensaje a los dirigentes o líderes, pueden ser intermedios de base del Partido Libre, para que agredan libremente, con toda impunidad, a aquellos hombres y mujeres que no están de acuerdo con este gobierno y con el partido en el gobierno. Eso yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, Renato. Eso debe detenerlo la presidenta Xiomara Castro y el coordinador general, y no lo hacen. No lo hacen. Y eso infunde. Verifica por favor tu sistema, Edgardo, porque hay una interferencia. Verifica tu sistema, cuando estés listo, pues te daremos un nuevo pase. Escuchamos la opinión que tiene ahora el secretario de Planificación Estratégica sobre este asunto de Gabriela Castellanos, su denuncia y la denuncia que están haciendo ya desde hace algunas semanas varios líderes de sociedad civil en el sentido de amenazas por parte o provenientes del gobierno. Ricardo Salgado, ¿qué piensas tú? Buenos días, muchas gracias. Mire, un filósofo alemán dijo una vez que la historia se repetía dos veces. La primera como tragedia y la segunda como farsa. A partir del golpe de Estado de 2009 se desató una violencia brutal contra todas las personas que estaban en contra del golpe de Estado. No es cierto que es producto de los disensos. Eso es una falacia tan grande como todas las demás que dijeron durante 12 años. Hubo cacería de jóvenes. Todavía hay señales de dónde entraron a sacar a los jóvenes del pelo, de sus casas. Nadie puede olvidar la violencia de la que nunca se dijo nada. Ojalá se hubiera hecho un solo programa para discutir las amenazas y las acciones que se ejecutaban contra nosotros, porque en Honduras hicieron una limpieza de clase. Es decir, las amenazas de las que hoy se hablan tienen o se ven palidecen ante la violencia, y especialmente nos hace sentir extraño, nos hace sentir mal, porque vimos compañeros caer con balazos en la cabeza. Vimos cuando sacaron un presidente a balazos. Vimos cuando ponían a perros a lamerle la comida al presidente, que tenían
secuestrado en la Embajada de Brasil. Nadie dijo nada de eso. Ninguno de esos es disenso. Nadie aquí está hablando, ¿cómo se llama?, de aquella no intolerancia, de aquellos actos de barbarie que cometieron impunemente y que además alimentaban a través de páginas web de odio y que a través de campañas de televisión y de radio hacían constantemente en contra del Partido Libre. Hoy hablan de los colectivos sin hablar de los escuadrones de la muerte, de las armas que se perdieron de Naco, todas las denuncias que se hicieron en su momento y que ahora no se están diciendo aquí. Esa es la primera parte de la historia que se hizo y que fue tragedia, porque hubieron cientos de asesinatos. Pero ahora esto se está repitiendo como farsa, porque estamos, diciendo que porque somos funcionarios públicos estamos en la obligación de tolerar cualquier cantidad de infamias que se dicen todos los días en nuestra contra. Aquí, no hace más de 2 meses, una muchacha de Choluteca dijo que había que matar a la presidenta. Y de eso no dijo nada nadie en ninguno de estos programas. Aquí pasan sinceramente ocupados todos los días en hablar de golpe de Estado. Y todos los días nos dicen que merecemos que nos peguen un tiro. Todos los días. Váyanse a las redes sociales y ahí está. Entonces, la pregunta sobre toda esta farsa es realmente cómo vamos a discutir con altura si lo que están diciendo en este momento es que la violencia procede de nosotros. No hay un solo día desde que entramos al gobierno que no se hayan dedicado a vilipendiarnos, a tratarnos de estúpidos, a tratarnos de ladrones, a tratarnos de cualquier cosa. ¿Qué esperan? Que nosotros reaccionemos y les digamos, señores críticos, muchas gracias, seamos constructivos porque ustedes están haciendo patria. El problema que veo yo que tienen ustedes es que tienen una versión distorsionada de lo que es la democracia. Porque nosotros llegamos al gobierno con un planteamiento de un gobierno de izquierda. Y eso es lo que estamos implementando, un programa de izquierda. ¿Qué han tratado de decir ustedes? Que nosotros no servimos, que no hacemos, que esto, que lo otro. ¿Y qué es lo que están diciendo realmente? El problema que tienen es que no hacemos lo que ustedes quieren que hagamos. Para ustedes la civilización es vivir doblegados como lacayos toda la vida. Y entonces se dedican a ser voceros oficiosos de la élite que ahora está en contra de la ley de justicia tributaria, que está saboteando el suministro de energía eléctrica. Y entonces tiran un montón de cortinas de humo. Hay que traer a la señora Castellanos porque aquí no tiene ninguna amenaza. Ustedes, los ilustres invitados, entienden de ciencias políticas y entenderán que amenazar de verdad implica una correlación de fuerzas favorable, una correlación de fuerzas que nosotros no tenemos. En Honduras hay bandas paramilitares que dejó instalada la narcodictadura que ustedes nunca denunciaron y entraban a asesinar gente a hospitales, a la emergencia del centro médico. Este es el video. Entraron a matar a un tipo, a rematarlo y se fueron como si nada. Nunca dijeron nada. Esos grupos siguen vigentes. Siguen vigentes todas las estructuras y el mismo neoliberalismo que produce la injusticia sigue ahí. Mi pregunta, ¿me molesta a mí de alguna manera Gabriela Castellanos o el CNA? No, no tiene por qué molestarme.
por una simple razón: no tengo nada que esconder. Yo no voy a aparecer, como se llama, en ninguna lista, a menos que vayan y me pongan, como se llama, cocaína, o me metan en mi cuenta de banco como $500,000, o hagan, porque yo sé que todos son capaces. Ahora, yo le voy a elaborar una tesis aquí rápidamente. Yo tengo la impresión, y se lo voy a decir así: el sábado apareció una foto donde está muy feliz la señora Castellanos, con sus patrocinadores. Ahí no tiene cara de persecución, ni no tiene cara de ninguna preocupación. Al día siguiente es que se fue del país porque la andan siguiendo. Yo tengo la impresión de que hay algunos sectores aquí interesados en marcar a Honduras al gobierno de Honduras como violador de los derechos humanos, para exponerlo dentro de unos meses a las sanciones que ya sabemos quién impone, y que se ha dado o se ha otorgado el derecho de ser el policía del mundo. Más me parece que por ahí van los tiros. Es parte de una construcción conspirativa que ya días viene. Usted vea simplemente toda la reacción que ha habido sobre este caso. Y le voy a decir una cosa más, para no tomarme todo el tiempo de ustedes. Mire, si hay alguien que ha puesto los términos enervados en toda la cuestión política del país, esas son las élites, la oligarquía de este país, que en lugar de debatir y discutir ideas para encontrarle salidas al país, monta campañas en todos los días, en todos los medios, en todas las redes sociales, tratando de desprestigiar, deslegitimar a este gobierno. Un gobierno que es de izquierda, que es socialista y que no va a cambiar su dirección por todo lo que ustedes digan. Ni tampoco vamos a seguir a nadie. No vamos a seguir ni al señor Edgardo de Ojo de Águila, ni vamos a seguir al otro señor, a pesar de todas las calumnias, infamias que dijeron. Ahí están, que sigan libres. Y la señora Castellanos, allá está, que regrese, que aquí le vamos a garantizar su protección, porque nosotros sabemos lo que es la violencia contra nosotros, sabemos lo que es que nos maten, sabemos lo que es tener una pistola en la frente cuando nos la han puesto un montón de veces. Entonces, por favor, señores, aquí esto yo creo que le están dando una connotación para tapar el ojo del macho sobre un problema que es mucho más grave, y es la crisis energética provocada por esos térmicos que están bajando el switch. Bueno, estoy tratando de mostrarles la fotografía a la que se refiere Ricardo Salgado. Es una fotografía del sábado. Pues entonces se me busca la fotografía, de eso se trata. Si a mí la tecnología se me está tardando, pues busquemos por otro lado la fotografía. Es donde aparece la directora ejecutiva del CNA con la coordinadora residente de las Naciones Unidas, Alice Shackelford, con la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu. Aquí ya me he conectado, si me ayuda también Lucecita Madrid, y que el ministro de Planificación y Estrategia, Ricardo Salgado, afirma, y vamos a repetir esa frase de Ricardo Salgado en los próximos minutos. Esta es la fotografía, por favor, ya está la conexión. Afirma que la idea es que después se denuncie a Honduras por violaciones a los derechos humanos. Lo que yo he entendido de Ricardo Salgado es que dice que esta denuncia de Gabriela Castellanos está patrocinada por la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, que la pueden ver ustedes en el extremo inferior izquierdo de esta fotografía, con una vestimenta de jean, con un suéter rojo, y en el otro extremo aparece Gabriela Castellanos.
y antes de Gabriela Castellanos está Ali Shackelford, la coordinadora residente de Naciones Unidas. Bueno, esta es otra versión que escucho del gobierno, que todo esto de Gabriela está patrocinado en función de denunciar más adelante en algunos meses que el Estado de Honduras es violador de los derechos humanos. Vamos a la pausa y seguimos con Filadelfo Martínez, con Edgardo Rodríguez y siempre con el canciller Gerardo Torres y desde luego con el ministro Salgado. Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao, Blacatón, los mejores precios en el Black de medio año. Hasta 70% de descuento en aros y lentes, 6 meses de financiamiento gratis. Damos lectura a sus mensajes a través de @FrenteAFrenteHN. Daniel Flores comparte: en un Estado constitucional democrático, la sociedad civil tiene el derecho a difundir sus opiniones y lógicamente a los aprendices de dictadores les incomoda. Rolando Bustillo comparte: no hay una escalada gubernamental en contra de quienes señalan las malas decisiones de este gobierno, pero hay una clara falta de credibilidad del CNA, puesto que se les han abierto las puertas para que trabajen diferentes líneas de investigación y no lo han hecho. Ningún funcionario es tolerante a la crítica. Si no insultan, mandan legión de call center a hacerlo y luego bloquean a todos y la excusa dejó 12 años y el golpe ya aburre. Los de Libre no entienden que el CNA es una institución apolítica y así como denunció la corrupción en el gobierno dejó, lo va a hacer con cualquier gobierno. Qué dolor que les hayan dicho que trabajan familias completas. Mentira no es, y si no es de Libre, no vale la opinión de uno. Gracias, continúe enviando sus comentarios y opiniones a través de @FrenteAFrenteHN. Redes Sociales fue presentado por Óptica La Curazao, Blacatón, los mejores precios en el Black de medio año. Hasta 70% de descuento en aros y lentes, 6 meses de financiamiento gratis. Bueno, él es el vicecanciller. Él sabe cuáles son las líneas en la política exterior que dicta la presidenta Castro Sarmiento. El titular Carlos Eduardo Reina, él, Tony García, ejecutan esa política exterior que diseña la presidenta. Valida lo que está diciendo... Eduardo Enrique, Carlos Eduardo no. No, Eduardo Enrique. Ay, que dije Carlos. Sí, hombre, no. Yo me extraña que me haya equivocado, hombre, sí. Eso lo he estudiado para no confundirme con Carlos y con Eduardo. Carlos Eduardo, por un lado, para saludarlos. Y Eduardo Enrique es el canciller, claro. No, muchas gracias por la corrección. ¿Avalas eso que está diciendo el ministro Ricardo Salgado, que dio a entender, y por eso quiero repetir la frase, que este asunto de Gabriela Castellanos y su denuncia es patrocinado, cita la reunión del sábado, por la Embajada de los Estados Unidos con el objetivo de que en unos meses, dice, se denuncia al Estado de Honduras como violador de los derechos humanos? No sé si a nivel de OEA o a nivel de qué otro organismo, vicecanciller. Bueno, qué bueno que menciona el tema de la OEA. Justamente estamos en el marco de la 53 Asamblea de la OEA. La señora Gabriela Castellanos va a participar en los espacios de sociedad civil de la OEA. En eso está, justamente en Estados Unidos. A mí ayer, no sé si lo puso, pero ayer en el noticiero, ella cierra con una frase que a mí no me deja de preocupar, ¿no? Ella dice, porque ya empezamos a ver ciertos comportamientos como otros que vemos en la región, dice la señora Castellanos al cierre de la entrevista que usted le hizo ayer en la noche, y menciona a otros países de la región. Entonces, a mí también me parece, países que están sancionados por la OEA, países que tienen acciones fuertes de la OEA en su contra, que hay bloqueos económicos, que hay sanciones, como el caso de Nicaragua, y amenazas a El Salvador por el tema de la participación del presidente Bukele frente a lo que ha hecho la CID y otras declaraciones. Entonces, ayer la señora Castellanos cierra en TN5 diciendo, y nos preocupa que en Honduras empiecen a haber actitudes como otras cosas que vemos en la región. Ella tiene todo el derecho de decir lo que quiera, ¿verdad? Lo que pasa es que lo está diciendo justamente en el marco de la 53 Asamblea de la OEA. O sea, ella viaja a Estados Unidos, obviamente también por sus amenazas, eso ya lo dijo ella, pero también porque va a participar en la OEA. Y eso de la OEA, déjenme decirles que no se arma en 48 horas. No es que Gabriela Castellanos tuvo una cena con Alice Shackelford y con la embajadora Dogu el sábado y de repente tenía un espacio en la Organización de Estados Americanos.
No es cierto, eso viene desde antes, o sea, ella tiene una participación desde antes y si ella dice algo así, pues nos tocará también no solamente venir aquí a frente a desmentir ese tipo de acusaciones, sino que nos tocará hacerlo en el sistema interamericano. Yo no puedo decir si está siendo mandada o si está siendo financiada, eso no tengo prueba yo de hacerlo, como tampoco tengo pruebas hasta que haya una investigación de quién la está amenazando. Lo que sí le puedo decir es que el CNA es un aparato que recibe aproximadamente un 40-49% de financiamiento del Estado, pero que más del 50% del financiamiento que recibe es de cooperación internacional, siendo el principal cooperante el USAID. O sea, decir que el gobierno de los Estados Unidos financia el CNA eso no es una mentira. Decir que lo está mandando a hacer campañas, pues eso es otra cosa que habría que tener datos para poder corroborar eso. Pero el CNA sí tiene como uno de sus principales financiadores USAID. Entonces, la participación de la embajadora Dogu también tendría que ser parte de este diálogo que ustedes están mencionando. Procuremos trabajar en conjunto. Estados Unidos trabaja en conjunto con Honduras, con la Policía Nacional y con las Fuerzas Armadas, que son los que le dan la seguridad a la señora Castellanos. Y si ella dice que hay fugas en eso, que cuente bien qué está pasando y que se haga una investigación, porque me imagino que los Estados Unidos también van a tener interés en eso. Y solo quiero cerrar diciendo una cosa. El tema que hay en el país, que también lo dijo Salgado, es que nosotros estamos planteando otro esquema de trabajo, y otro esquema de trabajo también tiene que ver el tema de la lucha anticorrupción. Nosotros derogamos la ley de secretos, estamos trabajando con la colaboración eficaz, estamos con lo de la CICI, estamos trabajando en temas de transparencia con el ministro Orellana, estamos trabajando para traer la CICI con el canciller Reina, estamos trabajando en un montón de cosas. Eso hay sectores que no les gusta, que les incomoda, algunos sectores porque han gozado de la impunidad, pero otros sectores porque su negocio justamente es el tema de luchar en contra de la corrupción. Un Estado que fortalezca su Poder Judicial, su Corte Suprema de Justicia, su Ministerio Público, que traiga la CICI, que haga las reformas que hay que hacer en el Congreso Nacional, le va a quitar espacio a las ONGs que han vivido de enfrentarse a un Estado sin ningún tipo de garantías. Entonces también podemos entender que hay sectores de la sociedad civil que nos peguen por eso, pues porque estamos trabajando en un esquema diferente que los puede dejar sin espacio de acción, van a tener que cambiar. Solo para ponerles un ejemplo, el CNA viene trabajando con una cosa que se llamaba Tecnópolis, ¿no? Que era una cosa así gigantesca, que era como un Disneylandia de lucha anticorrupción, con luces, cosas audiovisuales, cámaras virtuales y no sé qué. Este año ya no tienen presupuesto para eso, porque su financiador, que es USAID, les está pidiendo que lo reformulen, porque también el contexto del país es otro. O sea, es una intención bastante débil y no se sostiene decir que nosotros somos iguales a la narcodictadura. Yo solo le quiero decir, hay un tuit que me acaban de pasar que justamente dice que en las recientes investigaciones en la Fiscalía de Estados Unidos se dice que el tema del tráfico de drogas fue manejado por Juan Orlando Hernández y del Partido Nacional tenían el control sobre el Ministerio Público, la DLCN, parte del Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa, FONAC y otras ONGs, Tribunal Supremo Electoral. Contra estas que estamos luchando. Y la invitación al CNA y a toda esta sociedad civil es que en vez de querernos comparar a la fuerza con Jo o querer ponernos en una narrativa que puede ser incluso peligrosa para el país en la OEA o en otros aparatos, acompañen al gobierno en esta lucha que no es fácil y que debe de ser del interés de todos y todas. Gerardo, ¿les incomoda la crítica, les incomoda a las ONG que no concuerdan y que cuestionan por algunas políticas al gobierno? Yo aquí quiero citar a Filadelfo, ¿no? La crítica a nivel personal obviamente es incómoda, pero también parte del juego democrático, de la responsabilidad democrática, es aceptar eso, pues. O sea, también lo dijo Filadelfo, a mí nadie me obligó a asumir el cargo de vicecanciller, y si yo lo asumo, yo tengo que tener la potestad o la voluntad de aceptar que se me señale, que se me diga esto o lo otro. Ese es el papel del funcionario público, ahí hay que desdoblar entre la incomodidad personal y la responsabilidad del Estado. Yo puedo decir que ayer pudieron haber algunos tweets que fue una reacción que yo siento que fue natural de decir, hey, nosotros no estamos amenazando a Gabriela Castellanos, ¿en base a qué? En base al informe del nepotismo. Por favor, eso para nosotros como gobierno, eso es show, eso no tiene ningún fondo real.
peligroso es a quienes señaló por ser vinculados con el tema del crimen organizado, y eso habría que investigar. Entonces, esa reacción de decir, nosotros no lo estamos amenazando y no sé qué, tiene que ser contrarrestada con esa actitud democrática, que ahí sí difiero con lo que decía Filadelfo, no existió antes. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es, después de haber vencido ese esquema violento y de persecución política, tratar de construir algo nuevo en un país que no todos los sectores están acostumbrados a eso. Bien, quiero a resaltar, porque siempre lo hago, las frases que generan mucha controversia. He escuchado una del vicecanciller que dice que en una denuncia el CNA cuestionó a capos de la droga, y él no descartaría, si lo estoy interpretando yo, que esos capos de la droga estén amenazando a Gabriela Castellanos. Todas las aristas que salen. Pero esta me llamó más la atención todavía, que lo de Gabriela, dice el ministro Ricardo Salgado, es patrocinado desde la Embajada de los Estados Unidos. Lo dijo hoy en Frente a Frente. Ahora, yo le voy a elaborar una tesis aquí rápidamente. Yo tengo la impresión, y se lo voy a decir aquí, el sábado apareció una foto donde está muy feliz la señora Castellanos, con sus patrocinadores. Ahí no tiene cara de persecución, ni no tiene cara de ninguna preocupación. Al día siguiente es que se fue del país porque la andan siguiendo. Yo tengo la impresión de que hay algunos sectores aquí interesados en marcar a Honduras al gobierno de Honduras como violador de los derechos humanos, para exponerlo dentro de unos meses a las sanciones que ya sabemos quién impone, y que se ha dado se ha otorgado el derecho de ser el policía del mundo. Más me parece que por ahí van los tiros. Es parte de una construcción conspirativa que ya días viene. Usted vea simplemente toda la reacción que ha habido sobre este caso. Y le voy a decir una cosa. Lo dijo hoy en Frente a Frente. Edgardo Rodríguez, ¿qué piensa de estas reflexiones que hace el ministro Ricardo Salgado? La pregunta va también para Filadelfo Martínez. Comienzo con Edgardo, a quien se le interrumpió su primera participación en el programa. Adelante. Sí, gracias Renato. Espero que no haya más interrupciones. He escuchado atentamente a los dos funcionarios del gobierno, y en repetidas ocasiones están ya mencionando, como lo habían hecho en días anteriores, que esto de la señora Gabriela es una campaña, que es una conspiración contra el gobierno, que la embajada, ahora es que la embajada americana también está detrás de todo esto. El pueblo hondureño, Renato, juzga todos los días estas declaraciones oficiosas de los que están en este momento en el gobierno. Las juzga y las valora, y da pesar, ¿verdad? Da pesar que frente a acciones de violencia que, repito, diariamente estamos viendo provenientes de grupos organizados del Partido Libre, la respuesta sea una respuesta de ese nivel tan pobre, diría yo, acusando de campañas, de conspiraciones, de que quererles dar golpe de estado. Nadie quiere, nadie. Yo estoy en la oposición, Renato, y yo hablo todos los días con decenas de personas que están en la oposición. Nadie en este país de la oposición habla de querer sacar a la presidenta Xiomara Castro. Todos queremos que termine su periodo, y el pueblo hondureño los va a juzgar en las urnas, en las próximas elecciones. Eso es todo lo que va a suceder. Pero claro, ellos tienen que mantener ese discurso lastimero, victimizante, de que pobrecitos, el gobierno no tiene poder, pobrecito, el gobierno está desvalido, no tienen el control del Congreso, no tienen el control de la Corte, no van a tener el control, según ellos, en su discurso del Ministerio Público.
realmente me da hasta tristeza, realmente, cuando escucho ese discurso. Y lamentar, pues, que por una fotografía, ¿quién no sabe en Honduras que la embajada americana viene financiando desde muchos años atrás parte del presupuesto del CNA? Todos lo sabemos. Y eso no es ningún pecado, como todos sabemos también que organizaciones de sociedad civil, ONG, de libre, son financiadas con dinero del extranjero. Son financiadas con dinero del extranjero. Tanto critican a las ONG, pero ellos sí pueden tener ONGs, muchísimas. La mayoría de ONGs son ONGs de izquierda, que reciben financiamiento de países con ideologías similares al del Partido Libre. Y nadie los persigue por eso, nadie los critica por eso, pero ellos sí pueden atacar a aquellos grupos, organizaciones, personas que se atreven a hacer algún tipo de crítica hacia el gobierno y hacia su partido. Entonces, el pueblo hondureño en este momento, con los mensajes, con todo lo que sale en las redes, juzga ese nivel tan pobre, diría yo, de estos caballeros que están ahí, de otros que han hablado en días anteriores sobre el caso de Gabriela. Y repito, Renato, hay muchas Gabrielas Castellanos en Honduras. Afortunadamente para ella tiene un alto perfil, ella tiene una visibilidad muy importante, se la ha ganado merecidamente, pero hay muchísima gente de la oposición perseguida que se ha tenido que ir del país también, Renato. Bien, Edgardo Rodríguez, Pedro Barquero escribe un mensaje en este momento, creo que es a raíz de algo que dijo el vicecanciller. El exministro dice: no se llegó al poder por un planteamiento de izquierda, se llegó al poder por una alianza. El pueblo no votó por la izquierda, el pueblo votó por una alianza de diferentes ideologías que se encontraba en el centro. Y luego aparece un tuit que él mismo redactó en el 2021 y que decía: nuestra unidad no es comunismo ni capitalismo salvaje, no es izquierda ni derecha, es el centro donde todos nos podemos encontrar. Es la propuesta de cambiar la corrupción por honradez, la incapacidad por un equipo de profesionales y la eliminación del narcotráfico en el gobierno. No, quien estaba hablando esto de planteamientos de izquierda fue el ministro Ricardo Salgado. Y dice el exministro Pedro Barquero, el exministro de este gobierno, que no se llegó al poder por un planteamiento de izquierda, se llegó al poder por una alianza. El pueblo no votó por la izquierda, el pueblo votó por una alianza de diferentes ideologías que se encontraba en el centro. Filadelfo Martínez. Yo quiero coincidir en algo y tomé la decisión de, una vez que supe la noticia de Gabriela, de exponerme. Y entre otras razones, porque voy a coincidir ligeramente con Gerardo en esto, a mí me da pena que sea la embajadora y la representante de Naciones Unidas la que abogue por el respeto a la integridad de las personas. Es un deber de todos nosotros, como hondureños. Yo lo considero mi deber. Y me da pena que sean voces, como me da pena que estemos apelando a que venga una Sisi para arreglar nuestros problemas. Nosotros deberíamos tener un ministerio público, deberíamos tener un poder judicial que realmente, y un tribunal superior de cuentas que funcione. Apelamos a una Sisi, cada vez que se dice la Sisi es un reconocimiento a nuestra incapacidad, y para mí es una desvergüenza pedir que venga la Sisi, pero realmente es que muchos sectores perdieron la esperanza, perdimos la confianza en estas instituciones. Recuperarla es una tarea enorme, titánica, y que Libre puede dar pasos sustanciales para recuperar esa confianza en la institucionalidad pública. Y creo que ese es el gran reto. Y por eso el tema es que se necesitan las voces disonantes para que le ayude a Libre a entender por dónde se tiene que avanzar en esto. Y aquí yo dejo a un lado el tema si es de derecha o izquierda. Necesitamos un gobierno que no sea corrupto, necesitamos un gobierno que sea eficiente, y un gobierno que nos saque del subdesarrollo. Y dejo a un lado si eso es de izquierda o de derecha. Y para eso, por supuesto, que hay que combatir a las élites que son las que se han beneficiado de la pobreza. Pero hay que hacerlo con inteligencia, diría yo. Y hay que hacerlo, y para eso Libre tiene que reconocer que solo no lo va a poder lograr. ¿Qué necesita? De las voces que no piensan, que no somos de izquierda. No necesita de las élites, pero sí necesita de incluso
para solo criticar. Yo quiero decir, porque bueno, todos conocemos y estoy más o menos cercano a los debates de la publicación del sondeo de opinión del ERIC, ¿verdad? Que hubo un gran debate, pero al final de cuentas en el ERIC pesó el criterio de que la mejor manera de ayudarle a amigos como Gerardo que están en el gobierno es decirle, mira, no es por ahí. Y entonces aquí es donde se necesita eso que, y yo Gerardo entiendo, ¿verdad? Es duro, es difícil, ¿verdad? Y a veces puede más el levantarse sin haber tomado café y reaccionar de manera violenta. Es un aprendizaje que hay que hacer. Pero yo creo que libre está tiempo de aprender y de entender. Yo les digo, dejemos a un lado decir derecha e izquierda, avancemos. Los problemas fundamentales del país es corrupción, es energía, insisto, es educación, y ahí necesitamos realmente encontrarnos y necesitamos que ese Congreso funcione para eso. Y es una habilidad, y el expresidente Zelaya tiene esa capacidad, pero desde mi perspectiva, lamentablemente no la está aprovechando. Vamos a la pausa comercial, ya nos llega el momento en que el programa termine, pero vamos a aprovechar estos últimos minutos para seguir reflexionando de manera constructiva sobre esta situación originada por el planteamiento de Gabriela Castellanos, que por cierto ha dicho no me voy a quedar, yo voy a estar unos días, estoy en lo que estoy, ojalá, y regreso a Honduras. Ojalá que así sea. Y que aquí se investigue de manera adecuada la denuncia que ella ha formulado. En principio, que su seguridad ha sido infiltrada. Y que sigue haciendo los muñequitos de Disney. Que su seguridad ha sido infiltrada. Pero esos muñequitos eran para atraer a la juventud. Tú sabes que la juventud se la atrae ahora a través de esos mecanismos. Sí, no, bien, lo que pasa es que como que ya no lo puede hacer, pero no por el gobierno, sino porque los financiadores están pidiendo que replantee otra cosa porque el contexto del país también ha cambiado. Sí, ha cambiado. Vamos a la pausa. Hoy en Tu Nota es presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. Se forma la tormenta tropical Brett, que puede volverse huracán en 2 días. De momento está ya por la Dominicana. No viene con trayectoria para nuestro país, es lo que decía César Quintanilla, pero el contenido de esa nota usted la puede leer ahí, en tunota.com. Y atrás de Brett se está formando otro fenómeno. Es que ya estamos en la época de los huracanes, pues. Está comenzando, sí. Mira, no le vaya a salir a mucha gente el deseo aquel de que ante la crisis de agua, los embalses de las centrales vacíos, que no nos haría mal un huracán que nos deje suficiente agua, pero que pase rápido, que no nos destruya, ¿verdad? Que no nos afecte. Hay mucha gente que así piensa con esta situación del agua en este momento. No nos haría mal, dice, un fenómeno climático que al menos nos deje llenas las centrales, los embalses, pero que salga rapidito. No, es que los huracanes son parte de la naturaleza. Claro. Y las islas se proveen de agua gracias a los huracanes. NE reducirá interrupciones de energía en Puerto Castilla ante constantes apagones. Solo son 2 de los muchos titulares que a esta hora tiene tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. Gracias por compartir su opinión en base al tema del día. Debatamos con altura y sin enojo si hay alguna escalada gubernamental contra quienes disienten o critican las políticas del gobierno. Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao. Blacatón, los mejores precios en el Black de medio año. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. 6 meses de financiamiento gratis. Damos lectura a sus mensajes a través de Twitter. Lelis Emín Rivera comparte: nos hicimos tan desconfiados en Honduras que un tema tan trascendental como lo son las amenazas a muerte se ponen en duda. La población desconfía de todos. Hoy es bueno lo que antes era malo. Este gobierno ha desencantado bastante. Vamos a ver a través de Twitter sus mensajes, a través de WhatsApp. Vamos a ver un mensaje. Es deplorable los ataques de parte de los funcionarios como Gerardo Torres al CNA y a su titular Gabriela Castellanos.
El señor Torres es vicecanciller y su esposa es embajadora en Venezuela, es parte del nepotismo. Va a defender ese tipo de corrupción contra viento y marea, lo afecta directamente, comparte un televidente. Un mensaje más, el Partido Libre ha sido el peor gobierno que ha tenido Honduras en corrupción e ineptitud. La verdad que toda la gente está inconforme y ellos lo saben, la gente desea un golpe porque ya no los queremos ver, pero en 2 años se van a dar cuenta que nadie los quiere, comparte un televidente. Vamos a ver un mensaje más. Lo extraño es que Castellanos comenzó a discutir en contra del gobierno desde que se presentó el proyecto de ley de justicia tributaria. ¿No será que ella está defendiendo los intereses de los miembros del COEP? Nunca investigó a Job, pero sí hizo un árbol genealógico de la presidenta Xiomara. Gracias por haber compartido sus mensajes a través de @frente a frente HN. Todavía. Y antes que presenten la cortina ya de despedida de la Curazao, aquí le viene un recadito al ministro Ricardo Salgado de Roberto Lagos. Dice Roberto: qué vergüenza escuchar al ministro de Planificación decir que la salida de Gabriela Castellanos es una estrategia de la embajada americana. Teorías de conspiración con argumentos pobres. Esos son algunos de los funcionarios que tenemos en Honduras. Bueno, va a intervenir después de la pausa el ministro Salgado, siempre sobre esta temática y la repercusión que han tenido sus declaraciones. Regresamos. Redes Sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Blacatón, los mejores precios en el Black de medio año. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. 6 meses de financiamiento gratis. Bueno, estamos ya en la recta final, comentarios finales con el ministro Ricardo Salgado. Ministro, si puede pinchar la tecla. Muy bien, muy bien, muy bien. Desafortunadamente el tiempo es corto y uno va tomando notas de lo que dicen aquí. Yo entiendo a los señores Lagos, al señor que está aquí, politólogo Rodríguez, al politólogo Rodríguez, que pues son voceros oficiosos de los grupos más conservadores. Han recibido beneficios en su vida por ser portavoces de la agenda de la derecha más recalcitrante. Alguna vez hasta fueron sindicalistas y se fueron a educar gracias a los sindicatos para que veamos las distorsiones que hay en Honduras. Por eso decían que el camino más cercano hacia la derecha es por la izquierda. Pero la cuestión aquí es que pues él dijo nivel pobre porque realmente no tiene nada que decir. Para nosotros es válido, pero sí me pareció importante lo que dijo el señor Filadelfo, porque él dice, y él habla del tema que nos llamó aquí, que es el debate con altura. El debate con altura es algo que nosotros hemos venido proponiendo hace mucho rato. Lo he hecho en privado con empresarios, lo he hecho en público, en medios de comunicación. Honduras necesita debatir, pero debatir sinceramente sobre los problemas. Y creo yo que en efecto las voces que no están de acuerdo son fundamentales en todas las sociedades. Estoy de acuerdo en eso y creo que no me extralimito cuando digo que la presidenta está profundamente preocupada porque se resuelva y se investigue inmediatamente el caso y se resuelva el caso de las amenazas a la señora Castellanos. Ahí estamos hablando en un nivel de altura. Y al señor Filadelfo le agradezco porque muestra una honestidad intelectual que pocos pseudointelectuales que participan en esto muestran. Muchas gracias por eso y ojalá tengamos más de esa posibilidad de discutir, de debatir, porque las cosas, nadie tiene las verdades, nadie tiene las recetas y Honduras necesita de la participación de todos los sectores. Usted mencionó, Filadelfo, mencionó el subdesarrollo. Ese subdesarrollo mezquino en el que hemos estado sumidos toda la vida.
Yo estoy seguro que igual que yo, todos ustedes vivieron desde que nacimos en un país que cada día estaba más atrasado y que quisiéramos que fuera otro tipo de país. Le agradezco tratar de darnos norte para que hablemos de que el gobierno debe conjugar su actuar con todos los otros sectores para poder sacar adelante al país, para poder sacarlo del subdesarrollo, para generar igualdad, para generar mejor distribución de la riqueza. Esas son las cosas que realmente son fundamentales para nosotros. Pedro Barquero decía que el pueblo votó por el centro, y aquí yo voy también a referirme a lo que dijo el señor Filadelfo Martínez. El pueblo votó por un programa de gobierno, no un programa de gobierno que se está llevando adelante. Se está llevando adelante todos los días, pero no se dice, no se ha dicho, no se dice todas las cosas que se cumplen, porque se han cumplido muchas. Este gobierno ha hecho mucho, mucho más que todos los gobiernos que le precedieron, pero no se dice. Probablemente sea una carencia comunicativa nuestra. Pero cuando usted lo que tiene es una oposición que lo que está es en desesperación porque no tiene opción, porque dentro de 2 años, para comenzar está fraccionada y puede entender, la aspiración de todos los días vía televisión decir, los vamos a sacar, pero no tienen ningún chance. Todas las obras visibles de este gobierno simplemente lo van a llevar a hacer un proyecto de larga data, y eso lo deberían ir aceptando también, porque la propuesta fascista como la del señor Edgardo, que se caracterizaba por decir mentiras en su ojo de águila, ese le hace daño ahí, porque no hay nada intelectual, no hay ciencia, no hay nada en todo. Ay, Dios mío. Entonces, yo pienso que estos programas serán constructivos cuando tengamos gente que es capaz de razonar como el señor Filadelfo y decir cuál es el problema del país. El problema del país, energía eléctrica, ese es el problema. Que se vende muy cara, que están bajando el switch, ese es el problema. Que no pagan impuestos las familias más ricas y que hasta el FMI lo reconoce, ese es el problema. Que no la tenemos. Así es. Ese es el problema, que no la tenemos. Sí. Y no la tenemos posiblemente por una serie de factores, entre ellos algunos que menciona Ricardo Salgado, el ministro. Déjenme ir a una pausa comercial por alusión para que tenga 1 minuto Edgardo Rodríguez. Bueno, termino con el politólogo Edgardo Rodríguez. Gracias, Renato. Esos ataques o señalamientos personales que hace el señor funcionario hacia mi persona muestra precisamente el nivel de intolerancia, el pobre nivel que tienen los funcionarios públicos y la vulgaridad con la que se expresan al hacer señalamientos personales que no tienen nada que ver con el debate. Ese señor es la muestra de ese nivel de intolerancia del Partido Libre, ese nivel de violencia que tolera la señora presidenta y el coordinador general de Libre, que diariamente lanzan a sus colectivos en contra del pueblo hondureño. Por eso, en ese contexto de un partido violento, un partido de odio, un partido de división de la sociedad hondureña, en ese ambiente, en ese contexto, se producen estas agresiones contra personas como Gabriela Castellano. Muchas gracias, Renato, y buen día al pueblo hondureño que observa con tristeza a este gobierno. Pedro Barquero me escribe luego de escuchar al ministro Salgado, dice, nadie votó por el plan de gobierno, casi nadie lee eso en tiempos de campaña. La gente vota por lo que se dice en campaña a través de medios de comunicación, redes sociales y concentraciones políticas. Mira, no, pero es que Pedro manejaba esto desde que el Partido Salvador, el PSH, lanzó el plan de gobierno que ellos pensaron porque estuvieron como 5 o 6 meses con nacionales
y extranjeros asesorándolos, haciendo el plan. Pensaban que iba a tener una repercusión enorme y lanzaron el plan y no repercutió No, pero nada. es que la gente no acompañó como esperaba el PSH que lo acompañaran, por eso es que ellos se acercan a la presidenta Xiomara Castro. Pues. O sea, también que Pedro no se olvide que cuando las encuestas miraron que Xiomara era la que tenía la mejor oportunidad de vencer la dictadura, el PSH de manera astuta políticamente hace una alianza con nosotros, pero la hacen con nosotros. Nosotros acompañamos a Naranja en 2017 dentro de su esquema político y fuimos respetuosos en eso. Pero en 2021 fue al revés. En 2021 quienes se vinieron a acercar a Libertad y Refundación fue el PSH y otros sectores, y como bloque vencimos a la dictadura, pero quien lideraba es Xiomara Castro, que todo el mundo sabe que es de izquierda, que es socialista democrático y que no engañó a nadie para llegar a la presidencia. Sí, pero debe reconocer que esos votos del PSH contribuyeron. Mira, uno se pregunta si el PSH se hubiese ido independientemente. Hubiese sido bien difícil para el PSH ganar como para el El PSH miró la necesidad del país. Es posible. Miró la necesidad del país y yo creo que hay que agradecer ese gesto político porque hizo un bloque más fuerte. Lo que pasa es que también aceptar que la cabeza la llevara Xiomara Castro no fue una dádiva ni fue un hecho de entrega total. Fue porque estaban debajo de las encuestas y sabían que quien tenía más oportunidad de vencer a Juan Orlando, como así lo hizo, fue la presidenta Xiomara Castro con su partido, con su programa y con su proyecto político. Concluyo con don Filadelfo Martínez. Misión cumplida con tu programa, el diálogo de altura creo que es importante, y solo decir que más allá del programa lo que hubo fue un voto de castigo, ¿verdad? Todos queríamos que el gobierno ilegal y el narcotraficante Jos se fuera, y eso posibilitó, y eso yo creo que es el mensaje para Libre. No generen un ambiente en contra de Libre para que Libre siga existiendo como partido. Ábranse, escuchen. Y un minuto también para el ministro Ricardo Salgado. Bueno, muchas gracias por estar acá. Espero tener la oportunidad de estar en otros foros con ustedes, con ánimos constructivos, siempre mejor. Solo le voy a decir una cosa. Yo soy un hombre profundamente tolerante. Solo hay una cosa con la que soy intolerante, con la traición y con la mentira. Para los traidores, ni olvido ni perdón, jamás. Por eso soy tolerante. Muchas gracias, Renato. Feliz día. Igual, igual.